Jóvenes, buenos días, alumnos del Juan 23. Hoy vamos a tener como tema, jóvenes, la atmósfera. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el geosistema y hemos dicho que el geosistema está compuesto por subsistemas dividido en cuatro, ¿no? La geósfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, ¿no? La geósfera hemos dicho que es la parte dura de la Tierra. La hidrosfera es la capa que se encuentra, jóvenes, en la parte líquida, ¿no? Que es el 70% de la Tierra. La atmósfera es la parte gaseosa, ¿no? Que rodea la Tierra. Y la biosfera es la parte líquida, sólida y gaseosa donde los seres humanos habitamos. Todo eso, jóvenes, hemos mencionado la semana pasada. Ahora vamos a hacer, jóvenes, la siguiente sistema, la atmósfera. Ya la semana pasada hicimos la geósfera, sus partes, sus estructuras, según su composición química y geodinámica. Lo mismo, jóvenes, vamos a hacer a continuación. ¿Ya, jóvenes? Primero, partiendo del concepto. Hemos dicho, jóvenes, que la atmósfera es la parte gaseosa que rodea la Tierra. ¿Ya, jóvenes? Es un concepto básico que uno debe conocer. ¿Ya, jóvenes? Es como menciona ahí, ¿no? El conjunto de gases que rodea la Tierra en contacto con la superficie terrestre, o sea, jóvenes, con el espacio geográfico. La energía que recibe del Sol la distribuye mediante los vientos, permitiendo de esta forma, junto a sus características de composición, temperatura y protección frente a los rayos solares, la existencia de la vida sobre la Tierra. ¿Ya, jóvenes? Porque, jóvenes, la atmósfera es una envoltura gaseosa que forma una capa de varios kilómetros de altura, ¿no? Que rodea la Tierra y se encuentra unida a una atracción gravitacional, ¿no? Empezó a formarse, dice, jóvenes, a partir de hace 4.600 millones de años, que tiene el mismo nacimiento que nuestro planeta, ¿no? Careciendo al principio de oxígeno. Su transformación tuvo lugar hace 2 millones de años, cuando inició la actividad fotosintética de las plantas, ¿no? Generadoras de oxígeno y de ozono. Y fue hasta hace unos 1000 años, cuando la atmósfera llegó a tener una composición similar a la actual. ¿Ya, jóvenes? Esta envoltura es una mezcla de gases, vapor y partículas de polvo y otros elementos que varían dependiendo del lugar y de otros factores. ¿Ya, jóvenes? La atmósfera funciona como un escudo o barrera que protege a nuestro planeta de los meteoritos, ¿no? Y lo absorbe parte de la radiación ultravioleta. Por eso, jóvenes, si la contaminación provoca que nuestra atmósfera, nuestra capa de ozono, ¿no? Se destruye, se deteriora y que los rayos ultravioleta ingresen con más fuerza, ¿no? De tal manera que se atenúan las diferentes temperaturas entre el día y la noche. ¿Los jóvenes? Entonces, hemos partido de ahí del concepto de jóvenes de atmósfera. Su composición, jóvenes, ha variado mucho desde su formación y últimamente debido a la acción humana. ¿Los jóvenes? Su composición del aire seco, jóvenes. El gas, nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases nobles, ¿no? En abundancia, jóvenes, tiene nitrógeno, ya en 78%. El oxígeno tiene un 20%, 21%, ¿no? Arredondeándolo, el argón tiene 0,93 y el dióxido de carbono tiene 0,03, y otros gases menos de 0,001 en su composición. La composición, los componentes atmosféricos se pueden clasificar también en mayoritarios. Los que se mencionó, ¿no? Que el nitrógeno es el mayor, ¿no? Los minotarios, que son menos, ¿no? Y los variables, jóvenes, que es el vapor de agua, los contaminantes, el polen y el polvo. Las proporciones de estos gases se mantienen casi constantes con la altura, y esto se debe, jóvenes, a que permanentemente se mezcla verticalmente por agitación, que supera la separación difusiva
que es comparativamente lenta de los gases componentes según sus pesos moleculares respectivos. ¿Ya, jóvenes? También, jóvenes, en su estructura de la atmósfera, la composición, ¿no? La concentración de gases y el vapor de agua y las partículas en suspensión de la atmósfera están determinadas por la altura y el lugar, ya como hemos mencionado hace un momento. Los elementos que se encuentran en mayor cantidad en la atmósfera, ya les dije, jóvenes, es el nitrógeno, con 78%, ¿no? Hay que saber mucho sobre esto. También, jóvenes, debemos mencionar em, que el nitrógeno es esencial en los compuestos solubles y químicamente reactivos para que las plantas formen proteínas. El oxígeno es indispensable para el desarrollo de la vida, en tanto que el dióxido de carbono es consumido por las plantas para que produzcan oxígenos y carbohidratos, por si acaso. ¿Ya, jóvenes? Eso no hay que olvidarnos. Elementos variables, ¿no? El vapor de agua que estamos diciendo hace un momento, ¿no? El vapor de agua, jóvenes, mezclado en cantidades variables como el aire seco, constituyen el denominado aire húmedo, ¿no, jóvenes? Gracias a la turbulencia y a las corrientes verticales, ¿no? El vapor de agua desciende a niveles donde se condensa formando nubes y precipitaciones, donde de manera el agua llega a la superficie terrestre, ¿no? El vapor del agua varía entre el 0% en desiertos y un 4% en las zonas húmedas, ¿ya? Otro elemento variable es el dióxido de carbono, ¿no? Que mantiene constantemente su valor mediante la concentración porque oscila, jóvenes, mucho entre el día y la noche, ¿ya? Debido a la actividad fotosintética y también depende de la localización, como te dije, ¿no? En esta parte, junto al vapor del agua, el metano y otros gases incrementa el efecto invernadero, lo vemos aquí en la imagen, ¿no? La radiación solar en la atmósfera. Esto provoca, jóvenes, el calentamiento global, ya que lo vamos a ver en otro tema. Jóvenes, antes de irnos a la estructura de la atmósfera, quiero plantearles, jóvenes, las características, jóvenes. ¿Cuáles son las características de la atmósfera, ¿no? Antes de irnos a la estructura. Las características fisioquímicas de la atmósfera, jóvenes, varían, jóvenes, según, ¿no? Lo podemos decir, ¿no? En sus características físicas, eh, es por comprensibilidad y expansibilidad. La atmósfera aumenta o disminuye su volumen debido al cambio de presión y temperatura. La movilidad, otra característica física de la atmósfera. Esta característica se debe también a los cambios de presión y temperatura y al movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Por eso hemos visto mucho el movimiento de rotación. La diatermaneancia. Esta característica es la propiedad del aire atmosférico de ser atravesado por los rayos solares sin absorberlos, o sea, sin calentarse. La transparencia, otra característica física de la atmosférica. La atmósfera es incolora, ¿no? Pero debido a que contiene una variedad de gases, origina desviaciones en el espectro solar, sobre todo el color azul, por lo cual vemos el cielo en diferentes tonalidades de azul. ¿Ves, jóvenes? Por eso vemos el cielo de color azul, porque desvía el espectro solar, sobre todo el color azul, por si acaso. Las características químicas de la atmósfera es que es oxidante. Debido a que la atmósfera contiene oxígeno, produce reacciones de oxidación y combustión, ¿no? Por eso algunos alimentos se pudren, ¿no? Al aire libre. El combustible también es una característica atribuida al oxígeno. El aire es comburente porque mantiene la combustión y es combustible porque contiene gases que puede arder, como el hidrógeno. ¿Ya, jóvenes? Ahora vamos a ver, jóvenes, en la estructura de la atmósfera, jóvenes. En la estructura de la atmósfera podemos verlo por dos puntos. Se puede distinguir en varias capas según sus distintos criterios. ¿Se acuerdan la semana pasada que mencionamos, jóvenes, en la división de la estructura de la geósfera en geodinámicas y geoquímicas?
También aquí, jóvenes, van a hacer su criterio por su estructura química, por criterio químico y por criterio geodinámico. Cuando te dicen, jóvenes, que por el criterio de composición, las capas de la atmósfera, según el criterio de la composición, se refieren, jóvenes, a la composición química. En cambio, cuando te dicen las capas de la atmósfera según su temperatura, te menciona, jóvenes, en la geodinámica, que es la más utilizada, ¿no? La composición no es la muy usada. Si te das cuenta, un libro, tú abres tu libro de geografía y vas a ver que no hay esta división, sino hay según la temperatura, la geodinámica. ¿Ya, jóvenes? Vas a ver. Por eso se dice, jóvenes, que la composición de la atmósfera no es uniforme, sino que está conformada por varias capas que se caracterizan por su temperatura y por su composición química, ¿ya? Estas capas actúan como filtros de radiaciones solares y cada una tiene una función específica. Las capas de la atmósfera están en forma ascendente, o sea, es decir, vamos a hablar desde la Tierra hacia arriba, ¿los jóvenes? Para que me puedan entender, ¿los jóvenes?